Revelado. 4 cafés que los mayores de 60 años deben evitar y 4 increíbles que transforman tu salud. Don Emilio, un hombre apacible y querido en su pequeño pueblo de Andalucía, nunca imaginó que un simple consejo médico cambiaría el rumbo de su vida. Con 65 años y un corazón lleno de nostalgia, este viudo resultó ser el pilar inquebrantable de su familia. Las risas compartidas en la cocina, el aroma del café colándose por su hogar cada mañana y el cariño de sus hijos y nietos eran su mundo. Pero en una visita rutinaria al médico, la realidad lo golpeó como un huracán. Debes evitar ciertos cafés que dañan tu salud. Esa frase, penetrante y desgarradora, resonó en su mente. Don Emilio se sentó en la consulta con el peso del mundo sobre sus hombros. Las imágenes de su esposa fallecida aparecieron como espejismos. Ella, la que siempre preparaba su café perfecto, la que llenaba su vida de amor. Ahora, la amenaza de perder ese ritual sagrado lo consumía. Su mente, antes clara, ahora se llenaba de dudas. ¿Cómo iba a ser el abuelo del que siempre había querido ser si su salud estaba en juego? Con cada latido de su corazón, su incertidumbre creció. La perspectiva de abandonarse, de no poder disfrutar de esos momentos tan importantes, le llenó de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, la idea de darse por vencido no era opción. Don Emilio se sentía preso entre la necesidad de cuidar su salud y el deseo de seguir siendo el elogiado abuelo. Así, armándose de valor, decidió embarcarse en una búsqueda que lo llevaría a replantear no solo su relación con el café, sino también su conexión con su familia. Pero ese camino no sería fácil. Participó en talleres de cocina donde al principio se sintió un pez fuera del agua, ocupado escuchando las risas de los más jóvenes que parecían moverse con naturalidad. A veces, las miradas de sus hijos parecían retarle, cuestionando su empeño por adaptarse a una nueva realidad. La tensión crecía, como un globo inflándose, cada palabra, cada mirada, podía pincharlo. Las recetas y anécdotas que antes llenaban su hogar comenzaron a transformarse en un eco lejanamente familiar. Su corazón latía desacompasado. ¿Sería capaz de cambiar, lo más importante, convencer a su familia de que lo hiciera con él? Los días se convirtieron en semanas y, en cada intento por incorporar nuevas especias en su cocina, algo en él se resentía. La presión interna de su relación con sus hijos aumentaba, y las críticas comenzaban a calar hondo. ¿Por qué no puedes simplemente disfrutar lo que siempre te gustó? Se preguntaba en silencio, desbordado por la voz acusadora en su mente. Duda, miedo y anhelos lo mantenían atrapado en un ciclo vicioso. Era como si se estuviera asomando al abismo, sintiendo la tentación de sucumbir a la comodidad de sus viejos hábitos. Así, don Emilio se planteaba lo más aterrador: ¿era realmente tarde para cambiar? A medida que la incertidumbre se afianzaba, un giro inesperado lo llevaría a confrontar no solo sus miedos, sino también el verdadero impacto que sus decisiones tendrían en su familia. En un hogar donde la nostalgia se fragmentaba por la necesidad de mejorar, el futuro parecía tan incierto como un café sin filtrar. ¿Lograría este valiente viudo encontrar su camino y el de sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde? Don Emilio decidió que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Se había convertido en un hombre de acción, y a pesar de que sus manos temblaban ligeramente al alinear sus nuevas recetas, una chispa de determinación lo impulsaba hacia adelante. Así, un día, se plantó delante de la estufa con una nueva receta en mente: un café con canela y cúrcuma, combinaciones que había descubierto en uno de los talleres. La promesa de bienestar que traía consigo parecía demasiado atractiva como para ignorarla. Esa tortuosa travesía en la cocina se transformó en un ritual catártico. Al principio, le costaba absorber los consejos de los jóvenes chefs que lo rodeaban. Las críticas eran implacables, y sentía que cada caída era un reflejo de su propia vulnerabilidad. Pero no se detuvo, algo dentro de él reclamaba una oportunidad. Con cada vaso de café saludable servido, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de reformar no solo su paladar, sino su lugar en la familia. Sin embargo, la verdadera batalla estaba fuera de la cocina.
En cada rincón de su hogar, había una resistencia implícita. Sus hijos, aunque amaban a su padre, a veces dudaban de su compromiso por cambiar. Cada vez que se sentaban a la mesa, don Emilio percibía su escepticismo, como un manto de niebla que envolvía sus interacciones. ¿Cómo podían entender que él no luchaba solo por sí mismo, sino por un legado más saludable? Su capacidad de conectar con ellos parecía desvanecerse bajo el peso de un pasado que insistía en presentarse. Durante una cena, mientras el aroma del café de canela impregnaba el aire, tomó la decisión de abrir su corazón. Con voz temblorosa, compartió sus miedos y aspiraciones. No se trata solo de mí, dijo, mientras los ojos de sus hijos se ampliaban, sorprendidos por su vulnerabilidad. Quiero que se sientan orgullosos de su padre. Quiero seguir acompañándolos en este viaje llamado vida. Pero la reacción no fue la esperada. En lugar de abrazar su sinceridad, su hija, Ana, rompió el silencio. Papá, pero siempre has amado el café tradicional. ¿Por qué ahora este cambio? ¿Es que no puedes disfrutar lo que siempre te ha dado felicidad? Sus palabras fueron como un puñal que desgarró la atmósfera de esperanza en la que don Emilio había tratado de envolverlos. Ahora enfrentaba un dilema mucho más profundo. No solo se trataba de su salud, sino de su valor en la familia. Cuestionó si su búsqueda por un cambio saludable valía la pena frente al riesgo de alejar a sus seres queridos. Así, el estigma de la duda se instaló en su mente, lanzándolo a una espiral de conflictos. Quería ser el padre que inspiraba, pero la resistencia de su familia le decía que quizás esa transformación no era aceptada por quienes más amaba. Con cada intento por transformar su vida, su propósito se tambaleaba al borde del precipicio. Hoy se despertaría con una determinación renovada, pero la sombra de la incertidumbre era abrumadora. Se preguntaba si sería capaz de romper barreras de generaciones con un simple café saludable. Su fe comenzaba a desmoronarse en esa finísima línea entre la esperanza y el desasosiego. ¿Podría don Emilio encontrar un camino que uniera el deseo de mejorar su salud y la necesidad de mantener el amor y la unidad familiar? Su mirada se posó en la cocina, repleta de especias, pero vacía de respuestas. La realidad lo golpeó de lleno. El cambio era tan complejo como reconquistar el paladar de su familia, y en medio del caos, la determinación se mantenía firme. El camino abría nuevas preguntas, y el tiempo se agotaba. Sin embargo, ante esa adversidad, una idea emergió como reacción a la llamada de sus hijos. Quizás había un modo de hacer que su familia se uniera en torno al cambio. Pero, ¿cómo presentarles el café transformador de manera que lo vieran no solo como un sacrificio, sino como una aventura conjunta? Con esa pregunta fluyendo en su mente, se inició un plan que lo llevaría a desarrollar una tarde de degustación de cafés saludables en casa. Sería aquel el momento decisivo. Para cambiar el corazón de su familia y, a la vez, el suyo. La mañana siguiente, don Emilio se despertó con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Por primera vez en días, sintió que el aire respirante contenía la promesa de un nuevo comienzo. El plan que había urdido en su mente buscaba no solo la aceptación de su familia hacia su transformación, sino también la validación de su propia identidad. La degustación de café saludable sería su primer gran paso hacia la reconciliación. Mientras organizaba la cocina, su mente divagaba en la ejecución del evento. Quería que cada sorbo de café fuera una experiencia, no solo un cambio forzado en la rutina familiar. Comenzó a seleccionar cuidadosamente las especias, visualizando los sabores que podría introducir: la canela, la cúrcuma, el jengibre y el cacao, todos repletos de beneficios comprobados. Cada ingrediente lo conectaba más con su propósito, y en ese proceso de elección, se empoderaba. Al finalizar su trabajo de preparación, un nuevo reto apareció ante él. En cuanto sus hijos llegaran a casa y él les presentara las opciones, se preguntaba si podrían superar el escepticismo que lo había envuelto hasta ahora. La práctica sería difícil. Las advertencias sobre la tradición y los viejos hábitos resonaban con fuerza en su mente. Sin embargo, él tenía su propia valentía armada. Al servir las muestras en pequeños vasos, cada uno preparado con meticulosidad, su corazón podría latir al ritmo de la experimentación. Don Emilio decidió que utilizaría una narrativa para cada café, historias sobre su origen, sus propiedades y cómo cada uno representaba un paso hacia un futuro más saludable. Sabía que no podía simplemente esperar que sus hijos abrazaran el cambio, necesitaba ofrecerles una visión que lo hiciera atractivo. Finalmente, la tarde de la degustación llegó. En la mesa, sus hijos se sentaron, con miradas mixtas de curiosidad y recelo. Él respiró hondo,
sintiendo el peso de momentáneamente miradas desaprobadoras. Hoy no solo les presento café, comenzó, sino una forma de pensar sobre lo que estamos consumiendo y cómo esto impacta en nuestras vidas. Con claridad, explicó los beneficios de cada elección. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Ana tomó el primer sorbo del café con cúrcuma. Su expresión se transformó de duda a asombro. «Esto sabe bien, papá», dijo con una sonrisa que don Emilio nunca olvidaría. Fue una pequeña victoria, una señal de que su esfuerzo comenzaba a dar frutos. Él sintió una chispa de esperanza cruzar su pecho. Si uno de sus hijos había reaccionado bien, tal vez el camino hacia la aceptación y el amor familiar estaba más cerca de lo que pensaba. Aún así, el regreso de su propio temor persistió. ¿Era suficiente una sola tarde para romper con años de tradición? El camino no se había despejado del todo. Mientras sus hijos continuaban probando las diferentes variantes, don Emilio notó que había risas entre ellos, un aire liviano que hacía tiempo no experimentaba durante la hora de la comida. Siguió observando, corazón en un hilo entre la esperanza y el miedo, preguntándose si aquella pequeña aventura podía ser un parteaguas. Pero en medio de la alegría, la reflexión se volvió inminente. Había preguntado a los demás, pero seguía sin abordar su propia lucha interna. Se detuvo, dando espacio a su voz interna, preguntándose si el cambio era solo sobre lo que servía en la mesa o si debía ser un cambio profundo que también abarcara su esencia. Mientras su familia disfrutaba de los sabores, don Emilio comenzó a pensar en su próximo paso, planteándose preguntas más cercanas a sus preocupaciones personales que familiares. Con cada sorbo, ¿podría realmente cambiar él mismo en el proceso? Mientras la tarde avanzaba, la tensión entre sus deseos y la realidad de su familia se mantenía latente. ¿Sería suficiente ese primer paso, o se necesitaría una nueva idea aún más audaz para seguir uniendo el hilo de su legado? Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que la verdadera prueba estaba por llegar. Estaba listo para liberar sus temores más profundos y abrazar su nueva identidad mientras navegaba por esa compleja danza de tradición y transformación. Don Emilio pasó la noche en vela, consciente de que los cambios que intentaba implementar en su vida y en la de su familia requerían más que una simple degustación de cafés. Reflexionó en la oscuridad, consciente de que su esfuerzo extraordinario aún no había tocado las fibras más profundas de su ser. La incertidumbre siguió pestañeciéndole como una sombra que se negaba a desaparecer. ¿Qué pasaría si su familia solo disfrutaba de los sabores, pero no comprendía la razón de la transformación? A la mañana siguiente, con el rostro cansado pero decidido, se inquirió si sería posible llevar la conversación a un nivel más profundo. No se trataba solo de cafés, tenía la imperiosa necesidad de compartir sus descubrimientos sobre la salud y el bienestar más allá del simple consumo. En su rincón, la cocina comenzó a convertirse en su laboratorio personal, un lugar donde la alquimia de sabores se entrelazaba con la intención de sanar. Al encender la estufa y hervir agua, su mente se llenó de ideas sobre cómo podría abordar cada sesión de café. Quería explorar no solo los beneficios de los ingredientes, sino también las emociones y experiencias que cada elección traía consigo. Las experiencias de vida de su familia merecían ser el hilo conductor de cada conversación. Tomó un cuaderno que había mantenido guardado entre los utensilios de cocina y comenzó a escribir. Con cada palabra, una nueva estrategia se desarrollaba en su mente. Estaba decidido a incorporar experiencias propias, enfocándose en momentos donde los alimentos habían tenido un impacto en su salud física y emocional. Historias sobre cómo su madre solía preparar café con canela cuando la familia pasaba por tiempos difíciles, o cómo una taza caliente había marcado la diferencia en un día lluvioso. Esos relatos personales, pensó, tendrían un poderoso efecto en sus hijos y les ayudarían a conectar con su propia historia familiar. Cuando el día llegó para reanudar las catas, don Emilio se presentó una vez más ante ellos. No solo como su padre, sino como un guía en una travesía de descubrimiento. Sin embargo, un escepticismo se mantenía en el aire, como un gas invisible, el cual él apenas llegaba a percibir. A pesar de las risas del día anterior, sentía que su familia aún no había abierto por completo sus corazones a la transformación que él anhelaba. Con el primer café en la mesa, don Emilio no solo explicó sus propiedades, compartió la historia detrás de cada ingrediente, conectando esas narrativas con el presente. Mientras hablaba, notaba cómo sus hijos se sumergían en sus relatos, apareciendo de a poco un interés renovado. Fue entonces que Ana, que había disfrutado del café de cúrcuma anteriormente, intervino con un nuevo comentario que lo dejó boquiabierto. «Papá, si hacemos cambios en lo que comemos,
¿Qué más podemos transformar en nuestras vidas? Aquella pregunta lo golpeó con fuerza. Era el eco de su propia inquietud. La idea que había estado madurando dentro de él comenzaba a tomar forma. Tal vez la transformación no se limitaba a la familia, sino que, de hecho, debía ser un viaje colectivo que les llevara a repensar no solo su dieta, sino también sus relaciones. ¿Por qué no incluir actividades que fomentaran la unión familiar? Reflexionó sobre la idea de realizar juntos clases de cocina, hacer ejercicio, o incluso encuentros donde cada uno podría expresar sus emociones y temores. Mientras se sentaba a observar la reacción de sus hijos, comprendió que necesitaría una explosión creativa y tangible para no perder el interés en su misión. Salir de la zona de confort y generar espacios de conexión auténtica era la brújula que llevaría a su familia hacia una nueva manera de ser. Con una determinación renovada, comenzó a planear un próximo encuentro, donde no solo habría más café, sino un verdadero taller de un cambio de vida, un laboratorio familiar. Pero para lograrlo, tendría que enfrentar la barrera de la hesitación que aún persistía entre ellos. ¿Estaría su familia dispuesta a experimentar de esa forma? Mientras sus pensamientos giraban, un nuevo reto se presentaba ante don Emilio. El viaje de transformación había iniciado, pero recién comenzaba a darse cuenta de que el temor más profundo era el de ser rechazado nuevamente. ¿Podría abrir su corazón y su mente para impulsar un cambio genuino, no solo en su dieta, sino en su manera de vivir y relacionarse con todos? La próxima reunión daría las respuestas a su incertidumbre, y él sabía que estaba a punto de cruzar otra frontera que marcaría su camino. Don Emilio dedicó las siguientes horas a organizar el próximo encuentro familiar con fervor renovado. En su mente, la idea de un taller de transformación se erguía con claridad, al igual que sus propios deseos de ser un mentor para sus seres queridos. Sin embargo, la duda lo acechaba, un recordatorio persistente de las dificultades pasadas. El día de la reunión, se levantó temprano y se sentó a hacer una lista de los cafés que quería mostrarles, pero no como simples degustaciones. Quería que cada uno tuviera un significado, una historia que resonara con su familia. Don Emilio eligió café de ginseng para aumentar la energía, café de orégano por su habilidad para mejorar la digestión, café con cacao, no solo por su sabor, sino también por las endorfinas que ayudaban a combatir la tristeza, y, por último, el café de remolacha, que era un símbolo vibrante de su deseo por la salud y el resurgir de la vida. Cada elección de café lo llevó a recordar momentos de su infancia, instantes donde sus pasiones y frustraciones se entrelazaban. La memoria de su madre preparándole bebidas reconfortantes lo hizo sonreír. La línea entre la tradición familiar y los conceptos modernos de salud comenzaba a aclararse. Cada café sería una herramienta para abrir espacios de diálogo útiles y necesarios. Cuando su familia llegó al hogar, don Emilio sintió una mezcla de anticipación y nervio. El ambiente estaba impregnado de un leve tono de incertidumbre y escepticismo, como si sus hijos se acercaran a un examen no anunciado. Era evidente que aún había resistencia, pero había una chispa de curiosidad en sus miradas. Hoy vamos a construir algo juntos, comenzó con voz firme. No solo vamos a degustar cafés, vamos a descubrir cómo estos pueden mejorar nuestra vida. Mientras los aromas llenaban la cocina, compartió cada historia detrás de los cafés elegidos. A medida que los sabores se mezclaban con habilidades de conversación, comenzó a notar pequeñas transformaciones. Cuando Susana, su hija mayor, preguntó sobre el café de remolacha y cómo podía ayudarle, don Emilio sintió una oleada de triunfo. Esa era la conexión que había estado buscando. El mayor descubrimiento no fue sobre el café mismo, sino sobre el poder de la conversación. A pesar de la timidez que cada uno mostraba, comenzaron a abrirse y compartir experiencias relacionadas con su salud, incluso aquellas que nunca antes se habían discutido. Las risas y los relatos personales comenzaron a fluir, como el café recién servido. Al finalizar la sesión, la parte más importante llegó con una pregunta que Susana lanzó al aire. Papá, ¿cómo sabemos que estos cambios pueden durar? Aquella inquietud abrió otro capítulo de reflexión dentro de don Emilio. Era evidente que el interés de sus hijos estaba presente, pero la sostenibilidad de este viaje los desafiaba. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro sobre café se transformó en un espacio donde la vulnerabilidad fue la llave para establecer conexiones más profundas. Antes de que se despidieran, don Emilio, más inspirado que nunca, se atrevió a compartir su plan. La próxima vez, no solo haremos café. Vamos a cocinar juntos, pero también quiero que ustedes traigan una anécdota. Será un viaje donde todos compartiremos nuestros temores y esperanzas. La tensión en el aire se volvió palpable.
¿Cómo reaccionarían a su propuesta? El cambio que veía brillante ante él también traía la sombra del rechazo. Mientras la cena se servía, las miradas se cruzaban, y don Emilio se sintió al borde de la claridad y el caos. Al concluir la velada, cada uno de sus hijos mostró un atisbo de interés, aunque el miedo seguía siendo un silencio ensordecedor. ¿Sería este un camino hacia una vida transformada, o quedaría como una de esas ideas que solo en la cocina se quedan y no se llevan a la vida? La respuesta se hacía inminente, y mientras se despedían, don Emilio se dio cuenta de que estaba enfrentando una nueva frontera. Tendría que luchar no solo por su idea, sino también por el futuro de su familia. Despertar sus corazones y mentes sería un camino arduo, y él estaba decidido a no rendirse. Las próximas semanas prometían desafíos de gran magnitud, y su determinación de conectar a su familia comenzaba a afianzarse. El eco de una decisión resonaba en su mente. ¿Podría liderar su propia vida y guiar a su familia hacia una transformación genuina? Con cada café y cada conversación, el futuro parecía más brillante, pero el temor seguía presente. ¿Qué les depararía el próximo encuentro? La incertidumbre ocupaba por completo su mente. La semana siguiente, don Emilio se encontraba inmerso en una rutina de expectativa y nervio. La idea de cocinar con sus hijos lo emocionaba, pero la preocupación por cómo sostener su atención y enfrentar sus dudas lo mantenía en un estado de alerta. Había invertido tiempo en investigar recetas saludables que no solo fueran deliciosas, sino que también tuvieran un trasfondo emocional, uno que pudiera resonar con sus vivencias y sus anhelos. Cada día, mientras elaboraba una lista de ingredientes, reflexionaba sobre su propio camino hacia la transformación. Había comenzado este viaje como un simple intento de reconectar con su familia a través de la cocina, pero a medida que sus pensamientos se ordenaban, empezaba a entender que esto también era una búsqueda personal de aceptación y valentía. Con cada receta revisada, se sentía capaz de desafiar sus propios demonios, aquellos que parecían gritarle desde el rincón más oscuro de su ser, recordándole sus fracasos del pasado. El día del encuentro llegó. Don Emilio tenía todo preparado, la cocina adornada con ingredientes frescos, la mesa dispuesta para la ocasión. Sin embargo, una sombra de duda lo envolvía. Había hecho su parte, pero ¿sería suficiente para sostener la chispa inicial de transformación que había visto la semana anterior? Cuando Susana y sus hermanos llegaron, la energía era distinta. Aquella tarde, el ambiente estaba cargado de una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Los rostros de sus hijos reflejaban una batalla interna. El deseo de participar chocaba con la tríada de miedos que seguía presente. Hoy haremos un platillo especial, anunció don Emilio con determinación. Cada ingrediente tiene un propósito. Cocinaremos juntos y compartiremos las historias que cada uno de ustedes trae. Mientras empezaban a picar verduras y medir ingredientes, don Emilio se concentró en crear un ambiente de colaboración. Cada tarea se convertía en una oportunidad para hablar, para reír, y, para su sorpresa, para expresar los miedos que no habían salido a la luz. ¿Y si no me gusta la comida que hacemos?, frunció el ceño Rodrigo, su hijo menor. La pregunta meció el ambiente, como un eco sin resolver. ¿Y si no te gusta?, respondió don Emilio con una sonrisa tranquila. El objetivo no es la perfección, sino la conexión. Ser parte de este proceso, de esta historia. Las miradas se encontraron, y por un instante, el miedo abandonó la habitación. Era claro que todos tenían temores, pero la vulnerabilidad que don Emilio buscaba se comenzaba a gestar en ese pequeño espacio, donde la comida y las anécdotas se entrelazaban. En medio de la preparación, don Emilio decidió abrirse. Mientras pasaba la espátula entre los ingredientes salteados, reveló sus propios temores, sus inseguridades sobre liderar su familia hacia una salud realmente transformadora, sobre si tenía la autoridad necesaria para guiarlos. Esa confesión fue un nuevo punto de partida. Si él podía ser transparente, entonces sus hijos también tendrían más posibilidades de serlo. Las historias comenzaron a circular. Había risas, y algunas lágrimas. Se hablaba de enseñanzas de la infancia y de lo que significaba realmente ser parte de una familia. A medida que compartían, el ruido y el caos de la cocina dieron paso a un intercambio profundo, reflejando la lucha interna de cada uno. A medida que se servía el platillo, la tensión continuaba palpable pero visiblemente transformada. Era un comienzo, y dentro de don Emilio ardía la esperanza. Pero también lo invadía un nuevo tipo de inquietud. ¿Podrían mantener este impulso más allá de esta tarde? Sus corazones estaban expuestos, pero la verdadera transformación requeriría compromiso.
Todo aquello se presentaba como un desafío inminente. Mientras la cena avanzaba y la conversación fluía, don Emilio hizo una súplica silenciosa, que este encuentro no quedara en una simple anécdota. Aún existía el temor de perder todo en el camino, y la inminente necesidad de comprobar que otras formas de conexión funcionaban. Mientras se retiraban, la pregunta flotó en el aire, casi sin que nadie la pronunciara. ¿Sería este un punto de inflexión o simplemente momentáneo? Las sombras de la incertidumbre seguían acechando, y con la cena terminada, el verdadero desafío apenas empezaba. Don Emilio se dio cuenta de que otra decisión se avecinaba, una que lo obligaría a mirar dentro y confrontar los límites de su propia resolución. Junto a sus hijos, estaba a punto de descubrir que la transformación no solo implicaba actos de fe, sino también la voluntad de superar las barreras que los habían mantenido a distancia. Mientras se despidieron, sintió que la marea cambiaba. ¿Sería este viaje el que finalmente los llevara a un lugar mejor, o quedaría en el aire como otros intentos fallidos? La respuesta parecía tambalearse como un hilo delicado en el viento. Los días transcurrieron después de la cena, y don Emilio se enfrentó a una nueva realidad. Había lanzado una semilla, pero adyacente a la esperanza, una inquietud persistía en él. Había disfrutado del tiempo con sus hijos, sí, pero el verdadero reto comenzó a gestarse en su mente. ¿Cómo alimentar esta nueva conexión? ¿Cómo evolucionar de un encuentro fugaz a una tradición que pudiera sostenerse en el tiempo? Decidido a no dejar que la experiencia quedara en una mera anécdota, empezó a trazar un plan. La idea de dedicar un día a la semana exclusivamente a la cocina familiar surgió como un faro de claridad. Este compromiso, pensó, sería el marco perfecto para seguir fortaleciendo los lazos. La metáfora de la cocina, un espacio donde todos podían ser cocineros y narradores, era adecuada para transformar cualquier tarde en un ritual lleno de significado. Mientras escribía el borrador de su propuesta, sintió una mezcla de emoción y miedo, un reflejo claro de la lucha interna que había practicado con sus hijos. La perspectiva de organizar una noche de cocina no solo desafiaba su uso del tiempo, sino también su capacidad de liderar sin sentirse abrumado. La presión de ser un buen padre, un esfuerzo de estar a la altura, continuaba marcándolo. A través de la semana, se dedicó a investigar más sobre la nutrición, a refinar sus propios conocimientos. Se convenció de que no podía ejercer esta nueva responsabilidad si no se sentía empoderado con información útil. Comenzó a leer libros de cocina, a seguir blogs sobre alimentación saludable y a tomar apuntes fervorosamente. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba a sus hijos de una forma más consciente y comprometida. Pero había algo más que lo perturbaba, el miedo a la cancelación. ¿Y si Susana, Rodrigo y sus otros hijos no estaban realmente interesados en seguir con la tradición? Si un encuentro había sido un primer paso, el segundo requería fuerza y determinación. Don Emilio contempló su infancia. Recordó momentos en los que sus propios padres intentaron crear conexiones familiares que no perduraron. Esa memoria lo empujó a actuar. Esta vez, no podía dejar que el pánico dominara su impulso. El día acordado llegó, y don Emilio estaba ansioso por ver cómo sus hijos responderían a la nueva propuesta. La mesa estaba puesta nuevamente, la cocina adornada con ingredientes frescos. La atmósfera era diferente a la última vez. Esta vez, la culpa del fracaso se hacía un poco más ligera, pero los nervios persistían. Cuando sus hijos llegaron, les presentó su idea. Mientras explicaba el concepto de las noches de cocina familiar, su voz resonaba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Estaba preparado para aceptar cualquier reacción, desde entusiasmo hasta indiferencia. Pero lo que sucedió fue inesperado. Me gusta la idea, papá, dijo Susana, asintiendo. Me gustaría aprender a cocinar platillos nuevos. Rodrigo seguía mirando sorprendido, como si preguntara si realmente era posible. Yo también quiero, agregó, sintiendo que la inclusión lo hacía parte de algo más grande. El alivio inundó a don Emilio. La chispa de interés en sus ojos le devolvió la fe en su objetivo. Pero mientras la conversación avanzaba, notó un atisbo de inquietud en Rodrigo, quien rápidamente se ocultó tras una pantalla de entusiasmo. Como si midiera sus palabras, el niño vacilaba entre sueños y temores. Su deseo de pertenecer chocaba con una corriente de autoexigencia. ¿Crees que podríamos hacer una receta más complicada?, se atrevió a preguntar Rodrigo. Don Emilio, sintiendo la oportunidad de crecer, asintió y sugirió preparar una lasaña casera. La sonrisa de Rodrigo iluminó la habitación, pero al mismo tiempo, una sombra oscura apareció en su mente. La atención podía convertirse en presión, y eso era un riesgo.
Mientras se sumergían en la preparación de la lasaña, el ambiente se volvió dinámico. Se compartían risas, errores y pequeños descubrimientos. Don Emilio guiaba a sus hijos, pero también promovía la independencia. Era un desafío, en efecto, no solo para ellos, también para su crecimiento. Las dudas de don Emilio regresaban de vez en cuando, pero cada vez que miraba a sus hijos, los enfrentaba con renovada esperanza. El resultado fue un platillo sabroso, sí, pero más significativo fue la atención que habían puesto todos. Mientras se sentaban a disfrutar de la lasaña, los rostros representaban un triunfo más que un resultado culinario. Sin embargo, en el fondo de la alegre convivencia, un pensamiento inquietante brotó en la mente de don Emilio. ¿Qué ocurriría si un platillo no resultaba tan exitoso? ¿Podrían mantener este nuevo ritmo, o las exigencias personales desdibujarían el propósito de esos encuentros? La noche terminó, pero las preguntas no se disiparon. El deseo de crecer y de enfrentar esos miedos era un camino que no conocía del todo. Don Emilio sintió que la continuidad de esta aventura dependería no solo de su esfuerzo, sino de la disposición emocional de cada uno de ellos. La incertidumbre se volvió palpable, y mientras sus hijos se retiraban, colgó un mensaje más en su mente: la verdadera transformación apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener todo esto cuando el camino se tornara complicado, cuando la cocina fuera un espejo de sus luchas internas? Al día siguiente de la exitosa noche de la lasaña, don Emilio se despertó con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Aquel acto de cocinar juntos había encendido una chispa en sus hijos, pero ahora enfrentaba el desafío de hacer que esa llama se mantuviera viva. La cocina se había convertido en un símbolo de su compromiso como padre, y una fuente de autodescubrimiento, pero también era un campo minado de posibles fracasos. Se pasó la mañana revisando los libros y notas que había acumulado. Décadas de trabajo y responsabilidad no lo habían preparado para ser el tipo de padre que ahora aspiraba a ser. Sintiéndose abrumado, decidió que no podía escatimar en esfuerzo. La responsabilidad de guiar a sus hijos en este nuevo tramo de sus vidas era lo más importante que había hecho en años. Pero, ¿qué pasaría si fallaba? La inquietud le nublaba la mente, y cada platillo que ideaba se encontraba cargado de expectativa y presión. Don Emilio optó por comenzar con una reunión más formal. Necesitaba saber qué pensaban realmente Susana y Rodrigo sobre la cocina familiar. Como maestro de escuela, entendía que la comunicación abierta era fundamental para el aprendizaje. En la cena de esa noche, buscó el momento propicio para plantear la cuestión. Me gustaría escuchar lo que piensan sobre nuestras noches de cocina, dijo. Al hacerlo, notó la atención activa de Susana mientras Rodrigo limitaba una mirada entre inseguridad y curiosidad. Creo que está bien, respondió Susana. Pero, ¿podemos hacer algo diferente esta vez? Tal vez un postre. Rodrigo se unió rápidamente. Sí. Yo quiero probar a hacer un pastel. Su entusiasmo contrastaba con la vacilación que había mostrado días atrás. Fue un cambio notable, que inspiró a don Emilio a dar un paso más. Aprovechando la energía renovada, decidió preguntarle sobre sus miedos y expectativas. ¿Hay algo que les preocupe al cocinar? Susana asintió. A veces siento que si algo no queda bien, se volverá una gran decepción. Rodrigo compartió su temor. Yo pienso en que no quiero fallar al hacerlo. Las palabras de sus hijos resonaron con intensidad en la mente de don Emilio. Aquella lucha interna que enfrentaban era un reflejo de su propio camino. ¿Qué presión se estarían imponiendo? Una idea emergió en su mente: tal vez el éxito no era el único resultado posible. La valía del esfuerzo podía ser el legado más importante. Esa noche, mientras se preparaban para hacer un pastel de chocolate, tomó una decisión consciente. No se centraría en la perfección, sino en el proceso. La importancia del error sería parte de la experiencia culinaria. Compartió esta visión con ellos. Lo que vamos a hacer hoy no es solo cocinar, les dijo con una sonrisa. Vamos a disfrutar de la experiencia. Los errores son bienvenidos, son parte del aprendizaje. A medida que mezclaban ingredientes, don Emilio pudo ver el cambio en los gestos de sus hijos. La cocina, antes un espacio de presión, se transformó en un laboratorio de creación. Con cada paso, la inseguridad que antes acompañaba a Rodrigo comenzó a disolverse, y la confianza de Susana se expandió. Pero había un rasgo de la personalidad de don Emilio que resurgió. A medida que el pastel se horneaba, también lo hacía una idea de inseguridad: ¿y si el resultado final no era satisfactorio? Sin embargo,
Al mirar a sus hijos reír y colaborar, la ansiedad se desvaneció lentamente. El deseo de ser el padre que él ansiaba ser prevalecía sobre el miedo a la crítica. Una vez que el pastel estaba listo, todos se unieron para la presentación. Pero antes de cortarlo, don Emilio se detuvo un momento y se dirigió a sus hijos. Recuerden, lo que importa es que aprendimos juntos y disfrutamos. Cuando el primer trozo fue servido, el sabor era afrodisíaco, pero la confianza que habían construido era la verdadera celebración. Sin embargo, también había un eco persistente de sus propios miedos. La receta había salido bien, pero, ¿sería esta una tradición que podría sostenerse en el tiempo? Cada semana traería nuevas dinámicas, nuevas incertidumbres. Al final de la noche, mientras recogía la cocina, quedó atrapado en sus pensamientos. Había un dilema que no podía ignorar, la presión que estaba comenzando a construir en torno a estos encuentros. Cada reunión se llenaría de expectativa, pero en el corazón de don Emilio aguardaban las preguntas inquietantes. Necesitaba averiguar cómo desterrar esa presión que él mismo había creado y enfocarse en lo que realmente importaba, la conexión emocional que anhelaba cultivar con sus hijos. Mientras reflexionaba, se preguntó cómo podría hacer frente a estos desafíos sin dejar que el miedo lo paralizara. Esa noche, don Emilio se dio cuenta de que su verdadero conflicto no se limitaba a la cocina. La lucha por ser el padre ideal en un mundo lleno de expectativas continuaría. ¿Podría transformar los fracasos en lecciones valiosas, tanto para él como para sus hijos? El nudo en su garganta le decía que una nueva revelación se acercaba. La cocina no era solo un lugar de recetas, sino un campo de batalla emocional. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar sus sombras en medio de la harina y los ingredientes? La semana siguiente, don Emilio se encontró en un ciclo interminable de preparación mental. La cocina no solo se había convertido en un refugio de aprendizaje, sino también en un escenario que lo desafiaba a lidiar con sus inseguridades. Todo lo que había prometido a sus hijos se sentía a la vez empoderante y asfixiante. Su mente divagaba entre diferentes platillos, cada uno con sus riesgos y beneficios potenciales. Al despertar, decidió que necesitaba un enfoque más estructurado. Aquel día, se sentó frente a una hoja en blanco, su lápiz temblaba en la mano. Sintió la presión del reloj, cada segundo que pasaba representaba la consideración del platillo del encuentro semanal. ¿Debería optar por algo conocido o arriesgarse con una receta nueva? Esa decisión lo sumió en un profundo abismo de autoevaluación. Tomó un respiro profundo y comenzó a escribir. Cocinar es más que hacer recetas, es crear recuerdos. Esa afirmación resonaba en su mente. Había estado tan centrado en los resultados que había olvidado el significado detrás de la cocina. Una epifanía lo golpeó. Transformaría cada encuentro en una lección sobre la vida y la resiliencia, no solo sobre la cocina. Esa tarde, cuando Susana y Rodrigo llegaron de la escuela, les propuso un enfoque diferente para la próxima cena. Vamos a elegir un platillo que nunca hayamos hecho. Me gustaría que investigaran un poco sobre él, sobre su historia y cultura. Así, cada plato será nuestro, no solo una receta seguida al pie de la letra. Susana, intrigada, preguntó, ¿podemos hacer algo de una cultura que nunca hemos probado? Rodrigo, siempre ansioso por participar, propuso, ¿qué tal algo tailandés? He visto un video sobre curry. Don Emilio sintió que cada sugerencia era un paso hacia adelante. Este enfoque no solo nutriría su creatividad culinaria, sino que también abriría la puerta a discusiones sobre las diferencias culturales, la historia detrás de los alimentos y el arte de improvisar. A medida que se acercaba la noche de cocina, la época de dedicación y esfuerzo no se volvió más fácil. Un remolino de dudas se apoderó nuevamente de él, esta vez más complejo, pues se sentía responsable de que el aprendizaje se alineara con las expectativas de sus hijos. ¿Estaba realmente dotado para convertir la cocina en un vehículo de crecimiento emocional? La noche llegó con la promesa de un nuevo comienzo. En la mesa, frente a los libros de recetas y un sinfín de ingredientes, don Emilio comenzó a ocupar su lugar como guía. Explicó el significado de cada paso, la geografía de los sabores y la historia oculta detrás del curry tailandés. En ese momento, la cocina no era solo un lugar de creación, sino un aula de vivencias compartidas y perspectiva cultural. Sin embargo, a medida que se instalaban en el proceso, el temor de un fracaso colectivo se deslizó de nuevo en su mente. ¿Y si algo no salía bien? El crujido de los ingredientes y el aroma de las especias comenzaron a embriagar la habitación, pero su mente seguía atrapada entre los posibles errores. Su mirada se desvió hacia Susana,
que mascullaba con precisión y entusiasmo los pasos, y a Rodrigo, que reía al descubrir cómo una buena combinación podía cambiar todo. Eran ellos quienes impulsaban la experiencia, no él. Mientras el curry burbujeaba y la sala se llenaba con su aroma exótico, don Emilio se dio cuenta. Tal vez su valor no estaba en ser el autor de la creación, sino en ser facilitador y observador. El platillo finalizó con un toque brillante de cilantro fresco. Cuando se sentaron a degustarlo, don Emilio se sintió un poco más ligero. Pero en la fragancia de aquel plato emergió un nuevo dilema. ¿Podía realmente involucrarse en las tradiciones mientras enfrentaba las sombras de sus propios miedos? Mientras el sabor del curry despertaba algo en su interior, se preguntó si estaba preparado para ser honesto sobre sus propias luchas. Cada bocado era un paso hacia la vulnerabilidad, y en su mente resonaba esa pregunta incómoda: ¿había llegado el momento de abordar no solo sus inseguridades, sino también lo que realmente anhelaba para su familia? La respuesta era una convicción en llamas, pero el verdadero desafío estaba por venir. Sin embargo, antes de dejarse llevar por la revelación, sintió un escalofrío. La noche estaba lejos de haber terminado, y mientras su familia disfrutaba del curry, un nuevo descubrimiento palpitaba en el aire. ¿Sería suficiente ese paso para hacer frente a sus sombras? La lucha por la conexión verdadera entre ellos había comenzado, y la próxima lección podría llegarse en un giro inesperado. Don Emilio se sentó en la mesa, observando a sus hijos mientras reían y compartían anécdotas acerca del curry que acababan de preparar. Había algo más profundo en el aire aquel día, una conexión tangible, un hilo que antes había sido frágil y que, con esfuerzo, se había reforzado. La cocina se había convertido en el escenario de su transformación personal y familiar. Pero el camino hacia el aspecto emocional de esa transformación aún quedaba por recorrer. Después de esa memorable cena, don Emilio reflexionó. No solo había logrado unir a su familia a través del arte culinario, sino que también había comenzado a vislumbrar su propio crecimiento personal. La cocina había trascendido de ser un simple lugar de preparación de alimentos a un taller donde los sentimientos eran discutidos y las experiencias compartidas. Ya no sentía tanto miedo al error, ahora sabía que el acto de cocinar era en realidad una exploración de emociones, pasiones y recuerdos encarnados en cada ingrediente. Un par de semanas después, se sentía más seguro y activo en su rol como guía. Sus hijos estaban cada vez más engrosados en las noches de cocina, y él decidió que era el momento de abordar su propio viaje interno con la misma singularidad que había empleado en la cocina. Una noche, después de presentarles una receta de guacamole llena de colores y sabores, se sentó con ellos y dijo: quiero compartir algo más allá de la cocina. Al principio, sus hijos lo miraron con curiosidad, sin saber qué esperar. Don Emilio respiró hondo. He estado enfrentando un cambio en mi vida. Decidir dejar atrás el café que siempre he amado ha sido más difícil de lo que imaginé. Me ha hecho cuestionar muchas cosas acerca de mí mismo y de mi papel en esta familia. Se sintió vulnerable, pero a la vez liberado. Ana, su hija mayor, lo miró con atención. Papá, aprecio que hables de ello. Nos has enseñado tantas cosas, pero también nos gustaría aprender a conocerte mejor. Su voz, sincera y abierta, alentó a don Emilio a continuar. A medida que contaba cómo el café había sido un elemento constante pero perjudicial en su vida, sus temores y expectativas comenzaron a fluir como un manantial fresco. Habló de su lucha por encontrar nuevas formas de disfrutar su tiempo con ellos y cómo el desafío de ser un abuelo activo lo había empujado a reinventarse. Rodrigo, el más joven, lo miró con interés. ¿Te gustaría que cocináramos juntos un postre saludable la próxima vez? Puede ser divertido. La idea de explorar nuevos horizontes culinarios juntos animó a todos. La propuesta desgastó un poco la tristeza y ansiedad que lo acompañaban, y don Emilio sintió que esa interacción era el resultado del crecimiento que todos estaban experimentando. La próxima semana, decidieron preparar galletas de avena y plátano. Don Emilio ideó un plan. No se trataría solo de cocinar, sino de hablar sobre la importancia de cuidar de sí mismos y de mantener una vida saludable. En esa preparación, ideó una conexión con la importancia de la salud mental y emocional. Mientras mezclaban los ingredientes, se sintió más seguro, más capaz de guiar a sus hijos en temas más profundos. Al hornear las galletas, una dulce fragancia llenó el ambiente y la conversación giró hacia la importancia de cuidar su bienestar. Se sintió aliviado al notar que a sus hijos les importaba. Hablaban sobre los retos que enfrentaban en la escuela, los planes para el futuro y lo que cada uno significaba para el otro. La cocina estaba transformada en un refugio donde cada palabra, cada risa,
cada emoción eran bienvenidas y válidas. Las galletas resultaron ser un éxito. Cuando se sentaron a compartirlas, don Emilio comprendió que ese era el momento clave. Su transformación había sido mucho más que evitar ciertos cafés. Había abierto una puerta hacia una relación honesta y sincera. Los desafíos que había enfrentado en su camino merecían ser contados, y esa vulnerabilidad había sembrado una semilla en sus hijos. Al finalizar la noche, con una sensación de satisfacción profunda, don Emilio se sintió agradecido. La conexión que había buscado no solo se había forjado a través de la cocina, sino también mediante la apertura emocional. Había surgido una narración más rica en sus vidas, una que podía continuar floreciendo. Sabía que la verdadera transformación no era un destino, sino un viaje continuo de aprendizaje, amor y aceptación. Con el eco de las risas aún resonando en su mente, don Emilio miró a sus hijos y les dijo, esto apenas es el comienzo. Hay tanto por descubrir juntos. Y así, cada encuentro en la cocina se convertiría en una aventura, un espacio para crecer, compartir y sostener la llama de la conexión familiar. El viaje de don Emilio no solo había sido sobre la cocina, era sobre la valentía de ser vulnerable, de abrir su corazón y de crear un legado que iba más allá de lo alimenticio. Era un legado de amor, aceptación y la capacidad de crecer juntos, donde cada ingrediente era un símbolo de su viaje y cada cena un paso hacia una relación más plena y significativa. Y así, concluyó la travesía de don Emilio, evidenciando que la transformación personal conlleva la aceptación de uno mismo, el amor hacia los demás y la capacidad de crear un legado inolvidable en el corazón de una familia unida. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos escuchar tu voz. Y compartir al instante este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de actuar.